Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fuimos Buenos, su podcast favorito. El día de hoy estoy acompañado nuevamente de mi gran amigo Rafita. Rafita, ¿cómo estás? ¿Y cómo ha estado tu semana? Pues, compadre, todo bien. Yo aquí contento, un poco ahogado por el calor, pero con hartos proyectos, bien movido, hartas cositas que hacer. Y también contento porque se viene la víspera del día más esperado de todo el año, su cumpleaños, pues señor. Yo Exactamente. contentísimo que este sábado, yo lo voy a llamar a primera hora, compadre, para saludarlo porque es lo más importante de este 25 de diciembre. Muchas gracias, amigo. Sí, yo sé que es lo más importante de estas fechas. Pero recuerden también compartir con la familia, aparte de estarme llamando para saludarme y todo eso, también compartan con su familia y nada, voy atento porque puede llegar tal vez un regalito interesante también por ahí. Exacto, que no se pierda el verdadero espíritu de estas fiestas, los regalos. Exactamente. Que viva el capitalismo y que viva el consumismo compulsivo para aplacar esta profunda depresión que tenemos como sociedad, compadre. Sí, muy bien dicho. Rafita, ¿qué le pediste al viejito? Pucha, yo tengo que ser realista, compadre, el viejito anda medio cagado, así que puta, yo dije lo que sea su cariño nomás. Pero te sentaste en sus faldas y trataste de convencerlo de que te trajera alguna cosa. Es que, mira, ya que me lo preguntan, la verdad no me he portado muy bien. No. No me he portado. Entonces, lo dejo a criterio del viejito. Pero de más que algo va a caer por ahí. Ah, ya. Pero prefiero este año dejarme sorprender. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, ¿usted pidió algo, compadre? Puta. No, weón. Paz y amor en el mundo. Sí, paz y amor Que, en el que, mundo. que se acaben los asesinos seriales. No, ¿O wey, no? pues me quedo sin pega, pues, weón. Oh, la wea. Pero bueno, helos aquí, queridos amigos y amigas. En un nuevo episodio Fuimos Buenos, donde vamos a continuar un tema que dejamos a mitad de camino hace un par de semanas atrás. Vamos a continuar hablando del mundo de los videojuegos. Ah, qué buena. Así que se nos viene un capítulo interesante porque la última vez algo hablamos del Super Nintendo y quedamos en que esta vez íbamos a abordar esa magnífica transición a la época de los 32, de los 64 bits. Así que se vienen hartos temas interesantes. Sí, pues. Yo recuerdo que hablamos de varios videojuegos de Super Nintendo, pero se me quedaban un par digamos, en la carpeta. Que, ¿Ya? por ejemplo, recuerdo que no hablamos del Super Punch-Out en esa ocasión. Ok. Que ese también fue un juego que me gustó muchísimo. Yo ya le venía haciendo el seguimiento desde el Punch-Out de Nintendo, pero el de Super Nintendo lo encontré buenísimo, man. Sí, y el de Nintendo había una edición que había que pelear contra Mike Tyson, po, Claro, man. Claro. Y bueno, el fuerte de Punch-Out es que, claro, era un juego de box, pero era muy diferente a cualquier otro en existencia, porque tenías un punto de vista que era en primera persona, tú tenías que preocuparte de esquivar y acertar golpes también. Los rivales eran súper entretes, weón, todo así con esta temática. Había un ruso, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese weón? Soda Popinski. Popinski, sí. Soda Popinski, weón, ¿o no? Sí, Soda Popinski. Soda Popinski era, po, weón. Sí. Sí, lo que pasa es que me confundí porque hay otro Popinski que aparece en la película de los mundos de Coraline. No sé si has visto esa película. Sí, he visto la película, no recuerdo el personaje en Aparece sí. justamente un ruso que se llama Popinski, Mira. señor Popinski. Pero sí, grande, Punch Out, weón. Y lo que también se me quedó a mí en carpeta ese día, creo que llegamos a hablar de Mario Paint. Sí. Hablamos un poquito de Mario Paint. Los accesorios de Super Nintendo eran bien llamativos porque estaba esta tremenda bazooka, po. Ah, la Super Scoop. La Sí. Super Scope y que te ocupaba como 6 pilas de las más guatonas de estas. ¿Cuántos son? De las dos AAA, ¿o no? No, pues las AAA son las chicas. Son No me las acuerdo chicas. cómo se llaman las pilas más gorditas, pero eran muchas pilas, weón. Sí, bueno, un amigo tenía la Super Scope y me acuerdo que tenía un juego que parece que se llamaba Teen Star. Aparte de otro que era como de mechas. Ya, ¿Cachai? sí, Y eso se conozco. jugaba con la bazooka, weón. El otro juego que me acuerdo que le dimos mucha caña, por decirlo así, con unos amigos fue los International Superstar Soccer. Bueno, habíamos hablado de los juegos de Mario clásicos, pero el Mario World 2 yo creo que también me voló la cabeza ese juego, weón. El Yoshi's Island.
Las gráficas de esa weá eran increíbles, weón. Sí, es muy bonito porque ese juego te ocupaba el chip Super Effects 2, po, weón. Exactamente, po, weón. ¿Cachai? Porque algo bueno que tenía el formato de cartuchos, de cassettes, era que podías incorporar chips que te aumentaba un poco la capacidad aumentaba un poco lo que podía hacer en la máquina. Claro. Es el caso, por ejemplo, de Star Fox, que Star Fox, para mí, claro, verlo por primera vez era como, wow, era la primera vez que yo veía un juego poligonal, aunque en estricto rigor, claro, era una tecnología muy primitiva, pero era un entorno 3D donde tú podías ver la nave desde todos los ángulos, ¿cachai? Era súper revolucionario. Y eran muy pocos, fueron pocos los juegos de Super que usaron esta tecnología. Me acuerdo que el Stunt Racer, El Stunt Race, sí. el Doom de Super Nintendo también lo ocupó. También ocupó, sí. Oye, tú me habías comentado que te encanta la banda sonora del de Super. Sí, weón. Encuentro que es la mejor de todas las adaptaciones que se han hecho, digamos, de los OST de Doom. Weón, por lejos. Yo no sé qué magia hicieron con esa weá, pero la música suena, weón, impecable. Incluso mejor que las versiones de PlayStation, ¿cachai? Y toda esa weá. Debe ser por la placa de sonido que tenía el Super Nintendo, que hicieron un buen traspaso de la música, po. Sí, pues weón. El otro juego que me acuerdo que jugué caleta, que me lo prestaron en ese entonces, weón, que aluciné cuando lo vi, era no sé si lo tuviste o lo viste en algún momento, el Sonic 4. El que era una weá pirata donde jugabais con Sonic en el mundo de Mario. No sé si era el mundo de Mario, parece que era igual un mundo como de Sonic, weón, como con el cielo rojo, weón. Weón, pero era la raja la weá, ¿cachai? Porque, claro, en ese entonces yo tenía Super Nintendo, veía que tenían algunas personas digamos, la consola de Sega, pero poder jugar un Sonic, weón, en una consola de Super Nintendo era un sueño, pues, weón. Era impensado esa weá, po. Claro, entonces me acuerdo que me llegó ese cartucho pirata, lo probé y lo encontré muy bueno, weón. Me di vuelta a ese juego. Oye, hubo un tiempo que llegaron varios juegos pirata. Llegaban acá los de Dragon Ball. También, ¿cachai? weón, que eran buenos. Los de Dragon Ball creo que no se liberaron en América. No, pues eran ¿cachai? japoneses esas versiones. Y había una versión europea que estaba en francés. Claro. Pero en América no se liberaron. Entonces cuando llegaban acá lo hacían a través de cartuchos pirata. Y llegan justo cuando está el boom de Dragon Ball Z. Y se jugaba. Me acuerdo que el Butoden 2, donde al empezar aparecían como los brazos de Gohan, weón, volando hacia la torre de Kamisama. ¿Cachai? Ese lo jugamos caleta, weón. Sí, yo igual me acuerdo de la arrendé ese juego. Y es bien curioso porque ese debe ser el único juego de Dragon Ball donde no sale Goku, po, weón. ¿No sale Goku? No, para sacar a Goku tenéis que hacer un truco. ¿Cachai? Cacho, no, verdad esa weón. Son dos personajes secretos, el Goku y el Broly. Y tenías que hacer un truco para sacarlo. De lo contrario no aparecía para elegirlo Goku, po, weón. Qué cuático, weón. Y es decir que yo, o sea, claro, me acuerdo de ese juego también, el otro que se me olvidó mencionar en el video anterior, Rafita, o sea, en el podcast anterior, era el Super Star Wars, el retorno del Jedi. Ya. Weón, ese juego era muy bueno, era más difícil que la mierda, eso sí, weón, pero me lo pude dar vuelta, weón, y era peludísimo, weón. Pero a mí se me cruzan los juegos que son 3 juegos de Star Wars. Sí, el último, el del retorno del Jedi. ¿Cómo empezaba el retorno del Jedi, weón? ¿En qué etapa? Ese empieza cuando aparecía en una nave, parece, weón. En una nave que andáis como por una superficie como de un planeta. Y la weá puta era difícil, pues, weón. Y después ya jugabais con los personajes, pues, weón. Podíais jugar con la princesa Leia, con Chewbacca, con Luke, con Han Solo. Sí, no, esos juegos de Star Wars eran súper difíciles, weón. Weón, todo te mataba, si aparecía como una polilla, weón, te pegaba y te mataba. No, y eran de estos juegos que los enemigos aparecían eternamente. Sí, tú matabas a un enemigo y tenías que moverte porque si te quedabas ahí iba a aparecer infinitas veces. Sí, weón, pero estaba súper bien hecho, tenía súper bonitas gráficas, pero como te decía, o sea, era demasiado difícil, te aparecían proyectiles por todos lados, weón. Caótico, pero bonito el juego. Había otro que también me acuerdo que me lo prestó un amigo en ese entonces, que era el Sparkster, que también me gustaba mucho, weón. Bonito, era como un zorro caballero, una wea así, ¿no? Claro, claro. Sí, el Rocket Knight también se llama su juego. Sí. Sí. Y uno que arrendé cuando tenía Super Nintendo y que también me gustó, bueno, yo creo porque tenía como 2 juegos, y ese lo jugué mucho, fue el de los Picapiedras, la película. ¿Te acuerdas que había salido la película con personas en ese entonces? Sí, weón.
Y sé que lo encontré como bien entretenido. Claro que después lo probé de nuevo y era re malo el juego, po, weón. Pero en ese entonces como que me quedaron como los buenos recuerdos, ¿cachai? Yo lo encontraba súper entrete esa película porque era como la primera vez que yo veía un live action de dibujo animado, weón. Claro, po, ¿Cachai? weón. Y no era mala esa película. No, Es, era bien livianita, weón. era como entretenido como para la familia. Exacto. Oye, y la otra cuestión que no me acordaba que había salido para Super Nintendo fue ese bodrio llamado Rise of the Robots. ¿Te acordáis de esa weá? Ah, Rise of the Robots, sí. Lo que pasa es que ese juego salió para computador. Claro, Entonces, claro, un hardware de esa época, de un Pentium 2 o 3 de haber sido, te corría bastante decente ese juego. Pero cuando lo trasladaron al Super Nintendo, todo mal, po. ay, malísimo, weón. Me acuerdo que un amigo me lo prestó, me acuerdo que me lo cambió, no sé por qué juego, así como por una semana. Estos préstamos que hacía ahí así para probar los juegos. Y la weá es que no había caso, weón. Era horrible cómo movíais los monos, los poderes no te salían, weón. Malísimo, malísimo, weón. Equiparable al infame Shaq Fu, po, weón. Claro, po, weón. Chuck fue otra mierda, po, weón. También tuve la oportunidad de jugarlo. ¿Ya? Sí, no, es malo, weón. O sea, no había por dónde, po, weón. No, mala esa weá, weón. Yo me acuerdo que creo que te conté que un amigo lo acompañé a la tienda, fue con la mamá porque le iban a comprar un juego de Sega después de meses de portarse bien, de ahorrar plata. Y lo acompaño y vemos el Shaq Fu, po, weón. La caja de Sega era genial, el arte de la caja bonito. Y decía, incluye un CD. Ah, Al mierda. igual que el Killer Instinct. Ya. Shaq Fu en Sega Genesis incluía un CD con el soundtrack del juego. No tenía idea, weón. Entonces yo le dije a este weón, oye, mira, incluye un CD, la carátula está genial. Es Shaquille O'Neal, weón, es un juego de pelea. Esta weón es un win-win, no hay cómo perder, weón. Y sabéis que llegamos a probarlo a la casa y yo no hallaba cómo disimular que el juego era horrendo. Entonces yo mentí. Dije, oh, el juego está bacán y weón, y fingí para que este weón básicamente no me echara la culpa de hacerlo comprar una mierda de juego, weón. Fingiste el orgasmo, Rafita. Exacto, fue mi primer orgasmo fingido, se podría decir. Oye, el otro weón que también era muy malo, weón, que lo probé, que un amigo se lo había comprado y también me dijo, oye, ven a ver, weón, me compré un juego que nosotros jugábamos en los arcades, pues, weón, en las maquinitas, en los videos. El Pit Fighter, weón. La versión de Super Nintendo era asquerosa, weón, malísima. Sí, mira, Pit Fighter, estoy casi seguro que sería el primer juego en emplear imágenes digitalizadas, o uno de los primeros. Sí. La tecnología que posteriormente emplea Mortal Kombat, de hecho es la misma empresa, Midway, ¿cierto? Pero claro, este juego funcionaba muy bien en máquinas. Pero es otro de esos casos cuando se hace el port a la consola y se hace mal, po, weón. Sí, no, esa weá valía callampa, weón, sí. Me recordaba también al otro juego malo de Super Nintendo, el Balls, que también no se entendía nada, weón. Era así injugable, weón. Sí, ese era como un Tekken, pero los personajes estaban hechos de bolas. Sí, weón. Pero había una weá que era como un payaso, que era el único como que algo se entendía que era un payaso, por los colores, Claro. ¿cachai? Pero ni siquiera por las formas, pues, weón. Y puta, no sé, pues, hubieron varios juegos que a mí me marcaron de Super Nintendo, el mismo Rey León. Puta, no sé, pues, como te decía, todos los Mega Man yo los encuentro bonitos. Algo tienen los Mega Man, que a lo mejor no me lo he podido terminar todos, pero el diseño de personajes, no sé, como que algo tiene que me gusta mucho, weón. Sí, pues es una fórmula muy efectiva la de Mega Man, partiendo por la banda sonora, el diseño de personajes, la jugabilidad. Por eso hay tantos Mega Man, pues, weón. Es una fórmula súper efectiva. No, y Super Nintendo también es una época muy experimental, yo creo. Por eso hay tantos juegos que trataron de destacar, por ejemplo, lo mismo que mencionaste tú del Balls, ¿cierto? Juegos que trataban de ser un poco rupturistas, a veces funcionaba, a veces no, ¿cachai? Pero en el caso de Super Nintendo hay varios juegos que llegan como a revolucionar la escena, dígase cuando aparece el primer Donkey Kong Country, que todos quedamos absolutamente alucinados con esos gráficos tan hermosos que teníamos. Sí, pues yo era un poquito reticente al principio cuando salió el Donkey 1. En Super Nintendo, como que yo decía, puta, pero es que estos monos no son como el tipo de juegos que me gustan a mí, que eran como más oscuros. Y cuando probé el Donkey Kong 1 por primera vez, quedé loco, pues, weón. Impresionante ese juego, pues, weón. Y el 2 y el 3, ¿para qué decir, pues, weón? Buenísimo. Claro, sí. Por eso a mí me encanta ese periodo de esa compañía Rareware que estaba recién ahí posicionándose en el mapa.
después nos tira para Super Nintendo el port de Killer Instinct. Sí. ¿Cachai? Y ahí se te dan clases de cómo portear un juego, porque Killer Instinct es un juego que nace para las máquinas, con un apartado técnico muy superior a lo que podía ofrecer el Super Nintendo. Se hace un montón de recortes gráficos, se simplifica en demasía el juego, pero se logra conservar la esencia. Se jugaba igual, o sea, no igual, pero también era una experiencia muy, muy intensa jugar Killer Instinct en Super. Estaba muy bien logrado. A mí el que me marcó mucho en esa época, me acuerdo que fue el Mortal Kombat 2. Porque nosotros habíamos visto el 1 de arcade. Después tuve la oportunidad de jugarlo en Super Nintendo y es malísimo el 1. Lamentablemente se recortaron todas las partes sangrientas, los fatalities. La jugabilidad ya de por sí era mala, en comparación, por ejemplo, con las de Sega. Pero cuando salió el 2, me acuerdo que un amigo lo compró así apenas salió, que creo que fue como noviembre, diciembre, que es cuando lanzan los Mortal Kombat. Y no, increíble, weón. El 2 lo jugamos caleta. Era impresionante poder jugar esa cuestión en tu casa, weón. Y se veía muy bien, la música sonaba a la raja, la jugabilidad, los fatalities, weón. Impresionante, weón. Oh, tremendo. A mí me impactó, o sea, me marcó mucho más personalmente el 3, ¿ya? Principalmente porque fue el primer Mortal Kombat que yo tuve. Y, weón, la casa se llenaba todo el día jugando Mortal Kombat, weón. Esos son los mejores recuerdos que tengo con esa consola. Muchos amigos. En ese tiempo, cuando estaba el Super y el Sega, el panorama del verano era estar todo el día weyando con el Super Nintendo, weón. Sí, pues, weón. Sí. No, qué buena consola, weón. Lamentablemente, Rafita, después pasamos a un lugar oscuro, weón, de lo que pasó con Nintendo después del Super Nintendo, pues, weón. De la consola SNES. Porque nos pasamos al lado de la Virtual Boy, que ya son 32 bits. Y que lamentablemente no cumplió ninguna expectativa. Hoy esa consola tuvo un pasar tan fugaz. Yo Sí. me acuerdo que habían comerciales acá en la tele. Incluso había una promoción de yogur Soprole con el Virtual Boy. Y claro, prometía, porque en ese tiempo recién se estaban dando indicios de lo que iba a ser la revolución de la realidad virtual, ¿cachai? Pero en estricto rigor, Alvarito, el Virtual Boy vendría a ser el sucesor del Game Boy. Porque se consideraba una portátil, entre comillas portátil, porque esa weá, el Virtual Boy no era portátil por ni un lado, ¿cachai? Pero claro, fue un fracaso rotundo y fue un fracaso de Gunpei Yokoi, que Gunpei Yokoi es el creador del Game Boy, que hace una portátil tremendamente exitosa, y después una portátil toda cagona, que claro, no duró nada en el mercado. Claro, creo que sacaron como 16 juegos nomás para esa consola. Sí, Yo tengo un amigo que tiene tiene como 2 Virtual Boy. Y tiene la colección completa de los juegos que salieron, ¿cachai? Bueno, son 13 juegos, creo. Sí, son súper poquitos. Pero tuve la oportunidad de jugarla, ¿cachai? Y efectivamente, en 2 minutos y ya estaba con un dolor de cabeza, para la cagada, así mal, ¿cachai? Sí. Bueno, hay emuladores, existe buena emulación para el Virtual Boy, no es la misma experiencia, pero por lo menos podéis probar los juegos y, puta, de esos 13 juegos, hay como 5 que uno dice, ya, estos juegos sí son para realidad virtual, pero los demás eran como, weón, ¿por qué había un Tetris, weón? ¿Por qué hay un Tetris en Virtual Boy? Sí, weón. Pero, ¿sabéis dónde yo vi algunas cosas que adelantaban la llegada del Virtual Boy? ¿Tú recuerdas algún programa que dieron en el 13 alguna vez que se llamaba Cybernet? Sí, weón, sí me acuerdo. Cybernet era conducido por una voz femenina y tenía así como un estilo de edición muy noventero, weón. Y ahí te hablaban principalmente de consolas igual que nunca tiraron para arriba, ahora que lo pienso. Te hablaban de la 3DO, ¿cachai? Te hablaban de la Philips, de la consola CDI, de Sega Saturn, y ahí también te mencionaban algo del Virtual Boy. Pero finalmente ahí quedó, lamentablemente, esa consola estaba mal diseñada, así para qué estamos con cosas, weón. Y no tenía sentido estar, weón, no sé, pues si tú me decís que una sucesora del Game Boy, que pasara ahí de jugar en verde y negro a pasar a jugar en negro y rojo, ¿cachai? Era una cuestión que tenía muy poco futuro, la verdad. No sé qué pasó ahí. A lo mejor estaban apostando por el tema de que se viera como que tuviese como este efecto 3D.
Pero Nintendo siempre se ha caracterizado por ser bien revolucionario en todo su aspecto. O sea, eventualmente después con las consolas que han sacado no han perdido esa esencia. Exacto, y son los riesgos de intentar ser rupturista, po. Puedes fracasar también la weá. Claro, Po. claro. Y también vino otro fracaso, si lo queremos ver como un fracaso, fue rompe la asociación que tenía con Sony. Porque en ese tiempo Nintendo iba a sacar el aditamiento que le permitía leer juegos en CD, po, weón. Claro. ¿Cachai? Y esa maquinita, ese accesorio, por así decirlo, lo estaba desarrollando Sony. Entonces en algún momento Nintendo, puta, rompe esta alianza, weón, y Sony dijo, puta, ya tenemos la tecnología a mitad de camino, weón. Se tiraron ellos con su propia consola y sin saberlo Nintendo dio luz a su mayor competidor después, po, weón. Sí, pues, ahí aparece la consola de Sony, la primera PlayStation, que dejó la cagá. Yo me acuerdo que cuando recién salió, o sea, por lo que he podido leer, porque en ese entonces la verdad es que no seguía mucho este tema de las noticias de videojuegos y todo eso. Nosotros estábamos en pañales, por Rafita, literalmente. Y con 20 años. Claro. Y resulta que, claro, al principio salió la consola y no salían demasiados juegos para PlayStation 1. Como que el primer año fue súper pobre, pues, weón. Sí, pero había un componente que a todos nos impresionaba, que era la capacidad que tenían los CDs de tener video. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, no sé, pues yo me acuerdo que vi el Dragon Ball Final Bout. ¿Cachai? Bueno. Que ya, haciéndole un justo análisis, weón, si le sacáis los personajes de Dragon Ball Z, es una mierda el juego. Es malo. Pero la pura intro que tenía, la presentación, sí, ¿cachai? Esa animación nos dejaba a todos locos, weón. Yo me acuerdo que en ese entonces iba al Bio Bio, ¿cachai? Y colocaban las teles, weón, así gigantes, weón, con esa introducción. Y ya quedabais loco con esa weá. Queríais puro tener la consola, weón. O ponte las mismas introducciones de los Mega Man que empezaron a salir en PlayStation. También venían con animaciones, weón, y eran muy bonitas, weón. Eran muy bonitas, sí. Y claro, ese era un componente que a todos nos asombró. Que hubieran videos, weón. Tuvo un paso aquí en Chile el Sega CD, que también tenía video. Claro, la resolución valía callampa, pero no marcó mucho su paso Sega CD por acá. No. Pero claro, PlayStation sí, desde ya sus primeros años que llega acá a Chile, debe haber sido 95, 96, empiezan a surgir estos negocios ya que te rendaban por 10 minutitos en el juego, ¿cachai? Entonces yo conocí muchos juegos de esta primera oleada en estos locales que te cobraban como 300 pesos los 10 minutos. Y ahí jugábamos varios juegos. Me acuerdo que jugábamos el primer Crash Bandicoot, que era buenísimo, weón. Jugábamos un juego que se llamaba Toshinden, Battle Arena Toshinden. ¿Lo conocí, weón? Sí, pues, sí, lo he jugado mucho ese juego, que me encantaba esta cuestión de que finalmente el 3D que se había prometido antes, o que tú de repente habías probado en algunas cosas, en algunos juegos por ahí, realmente funcionaba fluido y bien, weón. Exacto. Entonces era como todo un avance, aparte que estos nuevos personajes como un poco más serios. Yo me acuerdo que veía revistas donde aparecían dibujos de los personajes de Toshinden y se veían muy geniales, pues, weón. Claro, después veía una cuestión así llena de cubos, un poco desordenada, weón. Pero te lo imaginabas de alguna forma. Yo creo que de todas formas en los primeros juegos de PlayStation jugaba ese tema de que mencionabas tú de los juegos de Atari. De que veía ahí una ilustración en la raja, y claro, después el personaje no era tan la raja, pues, weón, ¿cachai? Pero igual te lo imaginabas y lo encontrabas bacán, weón. Y ya que los movimientos fueran un poquito más realistas, por ejemplo, me encantaban cuando los personajes hacían agarres, ¿cachai? Les doblaban un brazo, les daban una vuelta, weón. Sí, es que ahí estaba toda la magia de la captura de movimiento. Claro, pues, weón. El modelo ya era cuadrado, pero se movía de una manera realista, pues, weón. Exactamente, pues, weón. ¿Cachai? Yo creo que también ayudó el tema de que se movían nada más frames por segundo también. Entonces como que todo eso ayudó a que esta cuestión fuera, además de entretenida, impresionante. Ahí yo creo que ahí empieza también a acercarse mucha gente que era ya mayor de edad, ¿cachai? Sí. Que no pescaba mucho los videojuegos y que lo empieza a ver con otros ojos, pues, weón. Sí, por eso en algún momento se decía, pucha, el Nintendo 64 es para cabros chicos. Si vos sois un adolescente, Play es lo tuyo, porque Play hay de todo. Hay juegos oscuros, weón, con temática más adulta.
Yo me acuerdo que cuando estaba el programa del Pérez Salfate, el Maldita Sea, hacen su especial de PlayStation, pues, weón. Y te muestran así, pero muchos juegos. Me acuerdo que mostraron un juego de pelea de Ultraman, ¿cachai? Ultraman. Mostraron el videojuego de esta película anime que se llama Ghost in the Shell. No sé si lo ubicáis. Sí. Oye, era como, weón, ¿cachai? Hay un juego de Ghost in the Shell y está en PlayStation. Mostraban también el Skull Monkeys, que era un juego hecho con Claymation. Sí. O sea, había mucha variedad. Había mucha variedad y algunos juegos eran, claro, con temática más adolescente, más adulta, po. Sí, pues ahí también se empieza a decretar un poco la muerte de los juegos que eran como tipo plataformas, pues, weón. ¿Cachai? Porque Claro. nosotros veníamos acostumbrados de todo lo que era 16 bits, en donde lo que reinaba eran los juegos tipo plataforma, que era como, puta, por todos lados te salían, pues, weón. Acá ya empiezan a aparecer, no sé, pues juegos de carrera, que eran mucho más inmersivos. Los juegos de pelea que empiezan a salir en 3D, pues, bueno. Recuerda que también teníamos antes los clásicos Street Fighter, Mortal Kombat, Sí. y acá ya el hecho de que aparezcan, no sé, pues Toshinden, Tekken, ¿cachai? Te cambió todo el paradigma, pues, bueno. Pero Así que, eso no dura mucho porque después se instala la tendencia de que todo tenía que ser 3D. Porque esto era lo nuevo. claro, Todas las franquicias que alguna vez conocimos en píxeles ahora tenían que irse a 3D. Pero no siempre funcionaba, po, weón. claro, pues, bueno. ¿Cachai? Por ejemplo, cuando Street Fighter intenta pasarse a las 3D y saca esto de Street Fighter EX, que, bueno, no eran desarrollados directamente por Capcom, era un third party, Tanaka creo que se llama el desarrollador, Sí, parece pero que sí. no pegaron mucho. Lo mismo pasa con Mortal Kombat, pues Mortal Kombat 4, que si bien ya no es mal juego, pero no era lo mismo de las dos dimensiones, pues. No, pues, bueno. Yo por lo menos los Street Fighter X los jugué y sé que los encontré buenos, weón. Los encontré súper, súper buenos, pero tenéis razón, a la gente como que no les gustó mucho ese cambio, weón. Como que no se adaptaron. De hecho, son como de los Street Fighter junto con el Street Fighter de Movie, que esa weón es una mierda, ¿cachai? Son como los que pasaron más de capa caída, por decirlo de alguna manera. Exacto. Claro, y también surge un montón de conceptos nuevos de juego. Yo justamente hace poco subí un video a mi canal sobre el Basta Move, que era Sí. un juego de baile, pues, weón. Sí. Entonces era como, wow, weón, esta weá en ese tiempo era muy original la propuesta. Un juego de baile, pues, weón. Sí, Entonces, no, y funcionaba bien y era buenísimo. Imagínate, a mí no me gustaban, o sea, yo pensaba que no me gustaba ese tipo de juego. Y cuando tuve la oportunidad de probarlo por primera vez en PlayStation 1, dije, weón, esta weá es genial, weón, demasiado entretenida, weón. O por ejemplo, cuando llegó el Symphony of the Night, pues, weón. También, qué juegazo. De hecho, justamente lo estoy jugando ahora, Rafa. No en estos Oye, momentos, pero lo estoy jugando ahora porque lo quiero terminar. Nunca me lo pude dar vuelta, weón. bueno, ese juego tenéis que terminarlo prácticamente 2 veces, porque después es el castillo invertido, weón. Ah, qué genial, weón. Yo venía, claro, del Super Castlevania 4, que yo lo tuve para Super Nintendo, ¿cachai? Entonces venía aprendido con la cuestión y cuando caché que estaba el Symphony of the Night, y dije, puta, lo voy a jugar, pues, weón, ¿cachai? Se me gustan los Castlevania. Y no, weón, me voló la cabeza también la cantidad de cosas que podía hacer, weón. Buenísimo. La música tremenda, weón, el arte, Tremenda, todo, weón. todo genial. Y también empieza a surgir bueno, que ya estaba de antes, principalmente en la escena de computador, pero en consolas, para mí, PlayStation es la que empieza a instalar el tema de las narrativas más profundas, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, el Metal Gear. Que Metal Gear para mí fue como la primera vez que yo dije, oye, esto es como una novela, es como una película, ¿cachai? Se empiezan a cruzar estos conceptos de una buena narrativa. O sea, un videojuego ya no tenía que envidiarle nada a una buena novela porque había toda una historia. Y eso va en los factores también de la tecnología, porque el CD permitía mucha más información que un cartucho. Claro. Porque ya, una vez que sale Nintendo 64, bueno, ¿cuánta capacidad tenían? 25 megabytes, weón. Quizá Sí. un poco más, en algunas excepciones, ¿cierto? Pero estamos hablando de un CD que tenía 700 megabytes. Ya le podíais poner música en formato WAV, podíais ponerle una cantidad de videos, de texto, mucha información, y eso hizo que los juegos fueran más profundos y complejos. Nintendo tenía claro que todo lo que fuera en formato CD corría el riesgo de ser pirateado. Entonces por eso los hueones dijeron, no, es que no queremos que nos pirateen puta los juegos. Así que se optaron por la versión de cartucho, que además de tener menor capacidad que un CD, eran más caros de producir, po, weón.
Y eso Exacto. finalmente les jugó en contra porque el tema del pirateo en PlayStation justamente le abrió más las puertas todavía para meterse en el mercado, po, weón. O sea, claro, aquí arrasó en esa competencia porque un juego te costaba 1.000 pesos, po, weón. Claro, po, weón. ¿Cachai? Versus los otros juegos de o sea, de Nintendo 64 que te salían entre 40 y 50 mil, po, weón. En algún momento llegaron juegos piratas de Nintendo 64, Sí, pero eran de muy mala calidad, no guardaban partidas, ¿cachai? Pero sí habían. pero eran muy Pero escasos, po, weón. sí, sí, sí. Pero ese tema de la piratería fue por la que por lo menos acá en Chile eh, hace que la consola se venda mucho. Incluso en las tiendas de retail, Falabella, weón, te los vendían desbloqueados. Sí, po. Sí me acuerdo que salía el anuncio así, consola desbloqueada. Te los ¿Cachai? vendían desbloqueados, po, weón. En Juisma, esta tienda Juisma, que tenía varias sucursales aquí en Santiago, te daba boletas por juegos piratas, po, weón. Cacha, po, ¿Cachai? weón. Sí, Oye, no y sé. otro hito importante, creo yo, en esta transición, digamos, es que aparece el... mira, yo este juego no lo... La verdad es que lo jugué hasta como la mitad. El Final Fantasy VII. Que venía justamente de la consola de Nintendo, po, weón. De Nintendo y Super Nintendo. Claro. Y ahí pasó un tema, weón, no sé qué pasó con el Final Fantasy VII para 64, que finalmente no lo dejaron salir y lo tomó PlayStation como un exclusivo, digamos. Claro. Y esa cuestión también marca un antes y un después, porque ese juego, weón, según mucha gente, durante mucho tiempo fue el mejor juego de la historia, pues, weón. Y mira, para mí, yo soy de la minoría que se queda con el 8, weón. A mí me gusta el 8. Hay muchos weones que le tiran mierda al 8, pero a mí me gustó bastante, weón. Sí, también es un buen juego, weón. Yo, como te digo, no los he terminado. Nunca he sido mucho de Final Fantasy. Pero sí reconozco la importancia que tuvo, por lo menos para mucha gente, weón. Porque mucha gente raya con ese juego. Sí, 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 sí. Pero, bueno, también al unísono, por lo menos acá en Chile, pero cuando sale Nintendo 64 también se lleva sus méritos porque ahí el papi Shigeru Miyamoto enseña cómo se tiene que hacer un plataformero en 3D, po, weón. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Porque Mario 64 da todas las nociones básicas de cómo tiene que jugarse bien, cómo se tiene que jugar una weá en tercera dimensión. Porque la primera vez que yo jugué Mario 64 con este joystick que era rarísimo, al principio no sabías cómo agarrarlo, y el joystick también, no sabías cómo agarrar el joystick, tenía 3 protuberancias, weón, una cruceta y tenía más encima una palanca, un botón atrás, weón. Ya, pero ¿cómo chucha los juegos? Pero una vez que jugaba en Mario 64 se sentía una sensación de libertad, weón, de Sí. control absoluto que era genial, loco. Sí, era como... Es que habían juegos en 3D antes, ¿cachai? Pero siempre teníais problemas o con la cámara, con la movilidad, con las colisiones, la física. No se sentía orgánico, ¿cachai? Pero Exacto. cuando yo también, cuando probé por primera vez el Mario 64 fue como, no, o sea, es que es una weá hecha así como de calidad, ¿cachai? Entonces, bueno, y también todo el universo de Mario que es súper divertido, súper entretenido, ¿cachai? Empezáis a reconocer algunos personajes, aparecen otros nuevos, la capacidad de Mario de volar, ¿cachai? De convertirse como en esta especie como de figura como de metal Metallica. líquido, claro. También era bonito ese efecto, po, weón. Porque en el fondo igual el Nintendo 64 tenía mejores gráficas que el PlayStation 1. ¿Cachai? Tenía mayor capacidad y todo, pero claro, la cantidad de diversidad que tenía ahí en el PlayStation, en el fondo se comía eso, ¿cachai? Mucha gente finalmente tenía un Nintendo 64 porque venía de la escuela de Nintendo, pero se daba cuenta que en la vereda del frente habían weones que tenían, no sé, una cartuchera con 1000 juegos, po weón, ¿cachai? Sí, yo creo Claro. que eso fue un poco lo que tiró a mucha gente a vender su Nintendo 64 para finalmente comprarse una PlayStation. A mí soy lo que me pasó, weón. Yo que tuve las dos, constantemente la intercambiaba. ¿Cachai? Ya, te cambio mi Play por tu 64, pasaba un año y lo volvíamos a cambiar. A mí me pasó de que, ya, en 64, puta, podía tener un juego nuevo cada 3 meses, y en Play, en una semana, podía tener 10 juegos. Pero con el tiempo me pasó que les perdía el valor a los juegos de Play. Ocurre, ¿Cachai? weón.
como que no le agarraba cariño, me daba lo mismo terminarlo, lo jugaba un rato y si no me gustaban, si a la primera impresión no me seducían, por así decirlo, los dejaba tirados. En cambio, un juego de 64, que sabíais lo que te costaba tenerlo, le sacabais pero todo el jugo, po, weón. Claro, weón. No, y ahí tenéis también los exclusivos de 64 que también eran buenísimos, po, weón. Yo, por ejemplo, quería puro tener, me acuerdo, yo lamentablemente nunca tuve un Nintendo 64. Nunca tuve uno, pero tuve la suerte de que tenía un par de amigos que me prestaban su consola. Entonces me decían, ya, weón, me voy de vacaciones, te la presto, así por 2 semanas. Y puta, me lo pasaba con varios juegos, po. Me acuerdo que me lo prestó con el Doom 64, que yo era la weá que más quería jugar en mi vida, weón. Y me encantó el juego, era más oscuro que la mierda, pero no importa, weón. Esa es la única weá que me molesta de esa weá. Sí, pero weón. Era demasiado oscuro, incluso metiéndote las opciones y poniéndole el brillo al máximo, seguía oscuro. Sí, pero weón. ¿sabéis qué, Alvarito? Se hizo un remake, o sea, no un remake, un remaster de ese juego. Lo tengo, sí. Y sabéis que se soluciona al 100% ese problema, loco. Es súper, súper jugable, Sí, weón. sí, no, sí, también lo tengo y es buenísimo, weón. Pero me acuerdo que esa vez me prestó el Mario. Y el otro juego que me prestó de Nintendo 64 era el clásico, weón, 007 GoldenEye, weón. Oh, qué juegazo. Ahí invité a 3 amigos a mi casa, weón, y nos amanecimos jugando, weón, en el multiplayer. Increíblemente bueno, weón. Increíblemente bueno. Esa weá de que, por ejemplo, disparara en distintas partes del cuerpo, el personaje quedara así como adolorido, ¿cachai? Lo encontraba impresionante, po, weón. O el mismo tema de que tuviese esa sutil apuntado asistido. ¿Cachai? Porque te ayudaba un poco el juego a que apuntaras, po, weón. Hacía que el juego fuese más fluido, se disfrutara más, po, weón. Sí, no, yo por lo menos lo encuentro ese juego increíblemente bueno, weón. Y fue también uno de los que me marcó y me incitó, digamos, a intentar comprarme una Nintendo 64, pero la verdad es que estaba carísima en ese entonces. Sí. Y PlayStation tuve la oportunidad de jugar en la casa de un amigo, me acuerdo, la primera vez. Y me acuerdo que jugamos el Tony Hawk por primera vez. Buenísimo. Y también una weá increíble, loco. Así jugábamos, pero horas y horas todas las noches, weón, tratando de sacar mayor puntaje, haciendo los mejores trucos, weón. Buenísimo, aparte que eran como partidas cortitas de 2-3 minutos. Entonces nos terminábamos pasando el joystick así mientras jugábamos, conversábamos, weón. Increíble, weón. Buenísimo. Sí, tratando ahí de sacar todas las cintas de VHS que habían ahí. Claro, weón. Ese era como el premio del Tony Hawk, weón. Cuando recién sale el 64, yo estaba muy pegado con el Star Fox de Super. Lo jugábamos con mi hermano. Lo terminamos varias veces, ¿cachai? Y sale el Star Fox 64, entonces eso de alguna manera me permitió comparar. Y era como un salto abismal. Yo me acuerdo que lo vi en una tienda de retail, Falabella creo que fue. Estaban jugando el Star Fox. Y ya de entrada me impresiona que ahora los diálogos eran voces reales, grabadas. Porque los diálogos del Star Fox eran como sonidos así como ¿cachai? Claro. Acá el personaje hablaba, weón. Era un salto así abismal visualmente, pero se mantenía la esencia del juego. O sea, era calcadísima a cómo se jugaba en Super, pero con un apartado visual mucho más impresionante. Y más encima venía con el Rumble Pack, que también era esta Nintendo, weón. Nintendo, como tú decías, en este afán de siempre inventar weas, loco, inventan este aditamiento que hace que el joystick vibre, que posteriormente PlayStation lo copia, ¿cachai? Porque recordemos que el primer PlayStation traía un control súper básico, como el de Super Nintendo, solamente que traía 4 botones traseros. ¿Cachai? Claro, ni siquiera tenía los stick, po, weón. No, los stick y la función vibratoria, eso nace de una directa influencia del control de 64, po, weón. Claro. Y me acuerdo que cuando vi por primera vez también el Star Fox 64, a mí no me gustaban mucho los juegos de naves, po, weón. Y futuristas tampoco, la verdad es que mucho. A excepción, te diría yo, no sé, pues del Metroid, que era lo que me fascinaba, po, weón. Y cuando jugamos Nintendo 64 en la casa el Star Fox 64 en la casa de mi amigo, también quedé alucinando, weón. Se jugaba tan bien la weá, se veía tan bonita, weón. Esa weá de que pudiera cargar como esa super bomba, weón. La raja, sí, la raja. Sí. Y de repente
era lineal el juego, pero en algunas partes abría las alas en la nave, el Arwing, que se llama, y pasabas a un modo libre, donde te podías mover por un campo de batalla, weón. Claro. Y el otro que jugamos por primera vez cuando recién conocí el Nintendo 64, porque mi amigo en ese entonces, este loco con el que yo me juntaba, se compró justo el Nintendo 64 y el PlayStation, pues, weón. ¿Cachai? Y esa weá ya. Sí, pues ya era como weón, pero como tenéis las dos consolas, ¿cachai? Y fue como justo en el boom, creo que fue como a mediados de los 90 que salió toda esta weá. Y puta, yo me iba para la casa de este weón y no sé, pues jugábamos el juego de Street Fighter que era como con unas gemas, ¿te acordáis? Pero ese juego donde los personajes eran como super deportes. Sí. Chibi. Sí. ¿Cachai? Pocket Fighter, ¿no? El Pocket Fighter, pues weón. Me acuerdo que lo tenía y a mí me llamó tanto la atención porque la gráfica era como tan bonita. Y después, no sé, pues, apagaba la consola y prendía la otra, el weón. Y me mostraba, no sé, pues, de Star Wars, ¿cómo se llama? Uno de los primeros que salió para Nintendo 64, weón. Hoy justo te quería hablar del Shadows of the Empire. Puta, qué bacán el juego, weón. Bueno, tú sabes que yo no soy muy fanático de Star Wars. Me gusta harto, ¿cachai? Pero no soy fanático, no me sé todo el lore, ni mucho menos. Pero esa weá de ir con la navecita, weón, y amarrarle las patitas al weón con el cable, weón, qué increíble, weón. Sí, mira, Shadow of the Empire es como la primera saga súper trabajada después de las películas, pues, ¿cachai? Se componía de cómics, del juego y de una novela, ¿cachai? El cómic creo que se basaba en Luke, la novela creo que se basaba en Boba Fett, si no me equivoco, y el juego se basaba en Dash Rendar, que era un mercenario, ¿cachai? Que protagonizaba este juego. Y lo que me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho, era la variedad de gameplay que ofrecía, porque, como tú dices, parte en esta etapa amarrándole las patas al caminante con el cable, después pasaba a jugar en tercera persona, ¿cachai? Claro. Después pasaba a la nave, había incluso una etapa de motos, de carreras de motos, ¿cachai? Buena. Así que era mucha variedad la que ofrecía ese juego. Sí, no, ahí yo me acuerdo que también en la casa de este loco jugué por primera vez el Duke Nukem, que yo nunca había tenido la oportunidad de jugarlo. Y cacha el recuerdo que estoy teniendo, po, ¿cachai? Que esa semana yo participé en el partido de fútbol. ¿Te acordás que yo te había contado que me quebraron una mano y toda esa weá? O sea, que me quebraron las dos manos. Y... ¿sí? Y resulta que, puta, esta weá pasó, ponte, un día sábado, y el día domingo este weón me invita a su casa, y yo estaba con el yeso, ¿cachai? Y con el fierro en el dedo índice, y este weón me dice, mira, weón, el juego que tengo, Duke Nukem. Y yo, claro, vi una weá como el Doom, y yo aluciné, pues, weón. Yo dije, oh, weón, la weá bacán, no, Dios, déjame jugar esta weá como sea, ¿cachai? Y yo con las manos quebradas, weón, pescando el joystick de 64, pues, weón, ¿cachai? Apretando los botones como podía, weón, y rayé con la weá. Y me acuerdo que en la noche me estaba durmiendo y soñé que estaba dentro del Duke Nukem. Que como que yo era el personaje, pues, weón. Y se venían como esos chanchos, weón, así a matarme. Y yo trataba de apretar el gatillo y no podía, pues, weón, porque era como duro el gatillo de la pistola. Y yo decía, conche tu madre, me van a matar a estos chanchos, weón. Y desperté, loco, y había doblado el fierro que tenía en la mano, pues, weón, con la fuerza que había en el sueño, pues, weón. Así que tuve que enderezarme el dedo, weón. Pero no, a ese nivel rayé con el Nintendo 64 y con esos juegos que, claro, habían algunos que tú los veías ahí en Play, pero habían otros que no, pues, weón. Y que tú cachabas que igual tenían un poquito mejor gráfica. A pesar de que en ese entonces tampoco lo notábamos mucho. La gente en general colocaba en el mismo nivel lo que eran los juegos de 64 con los de PlayStation, ¿cachai? Claro, solo podías ser consciente de la diferencia cuando jugabas el mismo juego en ambas plataformas. Claro. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, tenía, cuando estaba el boom de la WWF, tenía el Attitude, ¿cachai? Juego donde salía Stone Cold en la portada. Bien entrete, y lo tenía en 64. Y después lo jugué en Play, y ahí notabas la diferencia gráfica. Se notaban más los pixeles, ¿cachai? Había un montón de diferencias que uno las notaba, pero habían ventajas y desventajas, porque el de Play tenía video. Cada vez que se presentaba un luchador, aparecía el respectivo video, ¿cachai? Entonces, claro, era como cada consola tenía su pro y contra. Pero hablando del 64, weón, hay demasiadas, hay un lote de juegos que para mí definen cuál de las dos es mi favorita. Yo me quedo ahí con el 64 porque después aparecen los Zelda, weón. Claro. Y toda la camada de juegos que vienen desarrollados por Rareware, que son el que tú ya mencionaste, el GoldenEye 007, viene Banjo-Kazooie,
Diddy Kong Racing, weón, Perfect Dark, ¿cachai? Entonces, para mí esos juegos son lo máximo. Y es una lástima que ya Nintendo no tenga la mayoría de esas licencias, porque tú sabes que Rareware ahora es parte de Microsoft, po, weón. Sí, po. Sí, po. Después lo compró y lamentablemente ya esos juegos se perdieron. Pero yo creo que nos dejaron buenos juegos, weón. Por ejemplo, también el Perfect Dark, creo que ese se jugaba con el Expansion Pack, ¿cierto? Tenías la opción. Ya. Te mejoraba las texturas, ¿cachai? Pero también lo podías jugar sin expansion. Y ese era una secuela espiritual del GoldenEye. Claro, también un juegazo, weón. Exacto. Habían otros juegos, eso sí, claro. O sea, si tú me das a elegir entre Nintendo 64 y PlayStation 1, puta, no sé, weón. Es que sé que también para Play habían tantos juegos tan bacanes. Por ejemplo, me acuerdo cuando vi por primera vez el Nightmare Creator 2. Ya. ¿Cachai? Que partía con una canción de Rob Zombie, que el personaje se parecía así como a Marilyn Manson, peleaba ahí contra demonios, así que como monstruos medio tipo así estilo Lovecraft. Entonces esa ambientación, y no sé, pues además le podíais hacer fatality a los monstruos, ¿cachai? Esa cuestión no la veíais generalmente en los juegos de Nintendo, ¿cachai? Entonces yo quería como un juego que tuviera ese tipo de ambientación. O por ejemplo los Resident Evil, que no salió solamente el 2 en Nintendo 64. Silent Hill, ¿cachai? El Quake 2, que también lo pude jugar en PlayStation. Y yo decía, puta, esta weá, ¿por qué no está para 64? Creo que salió el Quake 1 para 64. Creo que el Quake 2 también, weón. ¿Sí? Sí, bueno, yo recuerdo haberlo jugado solamente en PlayStation. ¿Ya? No sé, pues sí. el Tekken 3 cuando lo jugué por primera vez también quedé como bastante impresionado. Está el Quake 2 en 64. ¿Sí? Sí, no, o sea, PlayStation también, sí. Al final, weón, tenías que tener las dos. Sí. Ambas consolas tenían un catálogo tremendo, weón. Claro, porque por ejemplo, no sé, en PlayStation teníais el SmackDown 2, que era terriblemente bueno el juego de pelea, podíais hacer tus personajes, pero en el 64 teníais el No Mercy. ¿Te acordás el del cartucho negro? Sí. Weón, y ese juego era terrible bueno, weón. Muy, muy bueno. Podías hacer también tus propios personajes. Weón, las rajas. Oye, pero eso sí, en 64 los juegos de pelea que habían ahí eran contados con una mano. Sí, po. Sí, muy pocos juegos de pelea en 64. Tienes los Mortal Kombat, el Trilogy, Mortal Kombat 4. Uno que otro juego, quizás, bueno, por ejemplo, el Maze. Había un juego que se llamaba Maze The Dark Age. Sí, me acuerdo. Era como la combinación entre el Soul Calibur y el Mortal Kombat, weón. Pero eran muy pocos de pelea, weón. Sí, pues había otro que también como que cambiaba un poco la perspectiva, que era el BioFreaks, creo que se llamaba. Ya, sí lo conozco. Y claro, no recuerdo muchos de pelea como para 64. Ahí fue donde salieron los primeros Smash Bros, ¿o no? El primer Smash Bros. Es de 64. Ya, sí. Ya ahí a lo mejor tiene un punto a favor, porque bueno, a mí no me gustan mucho los Smash Bros, pero a mucha gente le encantó el concepto, pues, weón, de ir mezclando todos los personajes, weón, de Nintendo. Ese multiverso que se forma ahí, weón. Sí, pues, weón. ¿Qué otro juego te marcó harto de PlayStation, Rafita? Mira, me gustó mucho el Parrapa de Rapper. Ah, muy bueno también, pues, weón. Me gustó en cuanto al concepto, puto, un juego de rapear, weón, rítmico, pero también el arte, que fueran bonitos así como de papel recortado, lo encontraba muy bonito, weón. Que era como también rescata un poco lo del Paper Mario, que también salió para... Sí, es como justamente lo mismo. Pero muchos en Play uno tenía la ventaja de que abundaban estos demos. Sí, po. Que habían demos que traían una gran cantidad de juegos y podía ahí picotear de todo, po. Ahí me acuerdo que vi varios juegos que me interesaron. Había uno que no sé si te acuerdas de Play, que se llamaba Wild 9, así como Wild 9. Era un juego de plataformas donde tú ibas con un rayo láser así tipo cazafantasma. Y el concepto era tortura a tus enemigos. Ya, ¿cachai? Me acuerdo. Mientras más sádico seáis con tu enemigo, mejor. Entonces el mono iba avanzando y no sé, tú al enemigo lo podíais tirar al ácido, weón, lo podíais desmembrar, decapitar. Era un concepto súper entrete, igual. A mí los que más me marcaron, yo creo, de Play 1 fueron los Resident Evil, porque yo nunca había visto un juego así como de terror psicológico y toda la weá. El Silent Hill.
Rival School, weón, de pelea. Qué juegazo, Rival School. Yo creo que uno de los mejores que salieron para esa consola, weón. ¿Sabéis qué? Yo creo que se necesita un nuevo Rival School, weón. Sí, weón, sí. Y ahora que estamos hablando de pelea, los Bloody Roar, weón. También, qué juegazo, weón. Esa weá hace falta un nuevo Bloody Roar. El personaje se transforma en animal, weón. ¿Por qué no lo vuelven a hacer, weón? No tengo idea, pero los últimos Bloody Roar estaban en PlayStation 2 y en GameCube. Incluso en Xbox. Y de ahí no salieron más, po. No, pues, weón, como que murió la franquicia, no sé qué pasó, weón. Tenchu también tenía esa cuestión del sigilo que también después se transformó como una suerte de requisito para este tipo de juegos así como de aventuras, pues, weón. El Wipeout, también qué juegazo, weón, de PlayStation 1, weón. De carreras, sí, de carreras weón. futuristas. Sí, la raja, weón. El Dino Crisis también. O sea, hay demasiado, hay mucho. Esa también fue una de las ventajas, porque bueno, en estricto rigor, hablando en términos de marketing, de ventas, PlayStation le voló la raja al 64, ¿cachai? Justamente también porque le daba la bienvenida a todas las desarrolladoras. Weón, vos querías hacer un juego, ven, no hay problema, haz un juego para nuestra consola. No así con Nintendo, que Nintendo ponía las barreras y que la censura y que la weá, ¿cachai? Entonces termina con un catálogo mucho mayor a lo ofrecido por el 64. Weón. No todos eran juegos de calidad, hay que decirlo. Claro. ¿Cachai? Pero sí salieron cuestiones que no sé, había uno, ¿cómo se llamaba? El Medal of Honor, que también fue como de los primeros juegos que jugué para Play 1 y que a mí siempre me ha gustado el tema de la historia, weón, de la Segunda Guerra Mundial y toda esa weá. Y ver un juego así que incluyera imágenes reales además de videos, ¿cachai? Lo encontraba muy bueno, weón, muy bacán. Podríamos decir que ese es como el papá de Call of Duty. Claro que sí, weón, claro que sí. Claro. ¿Cachai? Habían otros juegos que estaban por ahí dando vuelta, por ejemplo, el Spider-Man, ¿te acordáis del Spider-Man de Play 1? Oh, juegazo ese, weón. ¿Te acordáis que en ese juego era donde el Carnage, el simbionte del Carnage se le ponía al Doctor Octopus? Sí, pues después tenéis que salir arrancando por el edificio. Weón, esa parte que daba miedo, loco. Sí, es lo que daba miedo. Sí, pues era angustiante. No, esa weá era la raja. Había otro también que parece que venía como del mundillo o del estilo de juegos de PC, que era el Disruptor. Aparece también el Gran Turismo en ese entonces, pues weón. Sí. Alone in the Dark, aparece el primer GTA también. Claro. Ape Escape, que también era un juego entretenido, weón. El Ape Escape, el de los monitos. Sí, que tenías que atrapar monos. Sí, me acuerdo de esa weá. Pero mira, antes que se me vaya la idea, cuando me mencionaste al Wipeout, este juego de carreras que era bien futurista, en 64, bueno, teníamos el F0, claro, que también era la raja. Ese juego en 64 te corría a 60 FPS, sí, weón. Sí. Se veía así, pero, weón, genial la weón. Pero había otro juego de carreras que a mí, yo todavía lo juego, de hecho lo jugué hace muy poco, el Wave Race. Oh, también cuando salió esa weá. Me acuerdo que lo mostraban hasta en los comerciales, po, weón. ¿Cachai? De Nintendo 64 era como un orgullo por cómo se veía el agua. Eso, weón, el agua era impresionante cómo se veía y el juego se sentía a la raja, weón, cuando lo jugáis. Todavía es una sensación muy genial porque las físicas de la moto y del agua están muy bien hechas, weón. Sí, weón. No, ese juego yo me acuerdo que... Bueno, y cómo olvidar el Mario Kart 64, weón. Ah, claro. Weón, ese juego también lo jugué tanto, weón, y me encantaba, weón, porque era... Imagínate el salto del Mario Kart de Super Nintendo a pasar al de 64, era, weón, impresionante, weón. Y entretenido esos juegos que los podéis jugar 1000 veces, weón, y no te aburrís, weón. Sí, en estos locales donde se arrendaban consolas, el Mario Kart arrasaba y podías jugar de a 4. Claro, pues, weón. ¿Qué otro juego había? Ah, otro que como de las primeras camadas de PlayStation que me acuerdo que me gustó mucho fue, que lo jugué harto con unos primos, el Legacy of Kain. Ah, ya, el weón sin mandíbula. Claro, que le habían sacado la parte como de las alas, ¿cachai? También ahí tenía como una historia bien turbia, ¿cachai? Que era lo que generalmente uno no veía mucho en los videojuegos, pues, weón, ¿cachai? Entonces creo que esa cuestión a mí me llamaba mucho la atención de que cambiara tanto la ambientación, de que las historias oscuras fueran realmente oscuras, ¿cachai? Y en ese juego por lo menos se daba, a los demonios por ejemplo los mataba ahí en el agua bendita,
o con la luz del sol, los empalaba y weón, tenía una serie de formas distintas de eliminar a los enemigos. Sí, la verdad lo he jugado bien poco, pero sé que hay varios juegos que componen esa mitología, esa historia. Sí. ¿Cachai? Creo que hay uno que se llama Blood Omen, Legacy of Kain, hay varios juegos. Sí. Pero sí, pues esta variedad también permitió que hubiesen juegos para todo tipo de público, porque por lo general el de 64, la gran mayoría era como juegos family friendly, orientados para un público infantil, salvo quizá el juego más incorrecto que haya salido en 64 y el único que tiene la categoría de solo adultos es el Gran Conquer Bad Fur Day, po, weón. Es un juegazo esa weá, weón. Todavía Esa weá. me acuerdo de la canción del Mighty Pooh, weón, y me cago en la risa, weón. La ópera de la caca, no, tremendo juego, weón. Sí, era muy bueno, weón. O sea, ya partía el juego con la ardilla intoxicada en copete, weón, saliendo de un bar. Ya la weá era como, wow, qué onda. Y justamente por eso mismo no se le dio mucho énfasis, no se le dio muchas luces a ese juego, porque no era un juego que enorgulleciera a Nintendo. Por lo tanto, se hace una campaña publicitaria súper débil, salen muy pocas copias, creo que incluso no fueron ni 100.000 copias, weón. Cacha, weón. ¿Cachai? Y eso, y por eso, hoy por hoy, ese es uno de los juegos más caros de ese catálogo, weón. Ah, no sabía. Yo tengo un amigo que tiene todo este tipo de consolas, que las colecciona, y tiene justamente el Conker, po, weón. Me acuerdo que me lo prestó en su momento, que yo te diría que fue cuando yo entré recién a la universidad a principios del año 2000, y que me prestó el Nintendo 64 en ese entonces justamente con el Conker, y no, un juegazo, po, weón. Ahora, el otro que marcó harto en el periodo de PlayStation fue el Winning Eleven, po, weón. También esa weá jugábamos con unos amigos, pero weón, días y días y días no nos aburríamos, weón. El Winning Eleven. Es el Winning Eleven el que posteriormente se transforma en PES o en FIFA. En PES. En PES. Yo jugaba un Winning Eleven que empezaba con un video donde sonaba la canción de Blair, la Song 7 creo que se llama. Song 2. Song 2. Esa weá, ¡woohoo! Sí. Era muy buena esa weá. Pero ese no era el FIFA. Tengo la duda, weón. Alvarito, si hay algo que yo no me manejo, es en fútbol, weón. Es muy probable que sea el FIFA. Ya. Sí, tiene que ser, parece que es uno de los FIFA que partía con esa canción. Lo que pasa es que ahí empieza el pique. Bueno, el pique comienza un poquito antes en las consolas de 16 bits. Pero había un pique entre lo que era el FIFA y el PES. ¿Cachai? Que es el Pro Evolution Soccer o Winning Eleven, etcétera. Y esa cuestión se empieza a revertir, te diría, como en la mitad de la generación de la 360. Que es cuando FIFA empieza a superar a Winning Eleven. Porque al principio todo el mundo jugaba Winning Eleven. No había punto de comparación. Los FIFA eran como re malos, weón. Pero ya después se revierte un poco esa weá. Hasta el día de hoy que ya el FIFA la lleva, weón. Claro. Claro, pero yo nunca fui muy adepto a los juegos de fútbol, salvo cuando estábamos con amigos. Po. Ahí jugué FIFA, PES, toda esa weá. Si tuvieras que hacer un ranking, Rafita, entre 3 juegos de 64 y 3 juegos de PlayStation, ¿cuáles serían? Ya, voy a partir por el de 64. ¿Ya? Definitivamente Ocarina está ahí. Ya. No me quiero perder nada. A ver, Ocarina, yo te diría Banjo-Kazooie, de mis juegos favoritos. Y... Chucha, qué difícil, weón. Es difícil. Yo diría que, a ver, podría ser GoldenEye, weón, 007. Ya. En PlayStation, Resident Evil 2. ¿Qué otra weá en PlayStation? Es que hay tanta weá. Metal Gear Solid, por supuesto. Y... ¿Final Fantasy? No tanto Final Fantasy. Porque pienso en juegos que todavía puedo jugar frecuentemente. De repente, para jugar un Final Fantasy, chucha, en realidad voy a estar 30 horas en esta weá. Pero ahí yo diría que el tercero sería el Tekken 3, weón. Tekken 3. Tekken 3, porque, weón, ese es un juegazo. Tiene montonera de personajes, buenas mecánicas, buena música. Los monos tenían todos finales animados, weón. Había una montonera de modos de juego, weón. Podíais desbloquear. Estaba el modo Tekken Force, que era un modo donde vais avanzando y peleando, con cual Final Fight. Había hasta un juego de voleibol, po, weón. Sí, po, weón.
¿Cachai? Entonces, es de mis favoritos de pelea en el primer PlayStation, el Tekken 3. Y usted, Alvarito, a ver, partamos con su ranking 64. A ver. Yo creo que estarían en el podio el Mario 64. Mira, se me olvidó esa weá, ya. El GoldenEye, de todas maneras. Y por un cariño que tuve en ese momento y la impresión que me produjo, el Doom 64. Aparte que no salió en ninguna otra consola, pues bueno. Así que ya. Ese sería como mi podio en Nintendo 64. Sí, es bien bueno. Mira, es bien bueno el Doom 64. Me gusta que se haga un rediseño de todo. Sí. Porque ahí cambian todos los diseños. El caco demonio era muy diferente. Pero cuando yo lo jugué hace poco, porque yo 64 sí lo jugué, pero muy poco. Pero cuando yo hace un par de meses atrás lo compré online, estaba como una luca, weón. Sí, po. Me llevé una gran decepción porque esa weá no lo podéis terminar si no sacáis unas llaves. Las 3 llaves, po, weón. Que son secretas. Pero yo llegué a la etapa final y no había sacado ni una llave y cagué, pues, weón. O sea, cagué. No puedo volver a las etapas anteriores, ¿cachai? No, si es imposible terminarlo sin sacar las 3 llaves, weón. No, imposible, weón. Yo me lo compré hace como 2 años cuando salió para la Xbox y me pasó la misma weá, pues, weón. Llegué al final y me empezaron a salir todos los weón y dije, puta, de veras que esta weá había que sacarle las llaves. Ni modo, pues, lo voy a tener que volver a jugar y recordar dónde cresta estaban esas llaves. Yo recordaba que me faltaba una etapa, porque hay una etapa que se llama El gato y el ratón, que es donde está una de estas llaves, que es donde que aparecía una etapa, weón, enana, chiquitita, y aparecía al tiro con un ciberdemonio, pues, weón. Entonces yo dije, ¿por qué no llegué a esta etapa? Claro, era una etapa oculta, que es donde está una de estas llaves, pues, weón. Después me pegué el alcachofazo. Pero oye, bueno, weón, ahí tengo tiempo para terminármelo de nuevo. Y Turok. ¿Alguna vez jugaste Turok? Oh, weón, qué juegazo, weón. Era juegazo ese, weón. Se nos olvidó mencionar el Turok, pues, weón, de Nintendo 64, weón. El Burst, ¿cómo se llamaba esa arma, weón? Que era como un taladro que le tiraba a los weones en el cerebro. Que era como la juguera de... Sí. Que la weón te molía el cerebro. Esa weón era la raja, weón. Esa weón del 2 parece, sí, pues del 2. Porque el 1 tenía mucha niebla y era más lineal, pero el 2 era, weón, increíblemente bueno, weón. Era una genialidad. Con el 3 se anduvieron cayendo un poco. Y hay otro más, no me acuerdo cómo se llama. Son 4 Turok los que están en el 64. Sí. Pero no, el 2, el pináculo. Sí, claramente. Weón, es genial, weón. Puta, creo que para guardar partida teníais que tener un memory pack. No te guardaba partida el cartucho en sí mismo, ¿no? Y no lo recuerdo, weón. Por lo menos en el 1 estoy seguro, porque yo el 1 lo arrendaba y no podía guardar partida porque teníais que tener esta web de memory pack. Creo que teníais que ingresar password. Ya. Sí, pues esa igual era paja. Sí, pues bueno. Oye, y de PlayStation. De PlayStation. Yo creo que estoy entre el Resident Evil 2 y el 3, weón. Porque el 3 me impactó el hecho de que te estuviera siguiendo este weón del Nemesis todo el rato. Y que el weón dijera tu nombre y apareciera, puta, no sé. Pero el 2 tiene los leakers, que también me lo encontré la raja en el diseño, weón. Ya, dejemos el Resident Evil el 2. Es que es difícil decidir entre el 2 y el 3. Si lo pensáis un poco, es como el mismo juego. Sí, po. Porque el 2 transcurre al mismo tiempo que el 3, po, weón. Claro. No, pero mira, vamos a dejar el 2 porque es más larguito y porque podéis jugar con Claire y con Leon, po, weón. Y con Hank. Claro, el pulento Hank. O sea, dejemos el 2 entonces. El 2... te diría que, puta, el Medal of Honor. Ya. Que me entretenía mucho. El 1 y el 2 lo encontraba muy bacanes. En un Medal of Honor, al final matáis a Hitler, po, weón. Sí, parece que sí, es que no me puedo acordar, weón. Lo jugué hace tantos años, weón. Mira, yo algo me acuerdo que parece que Hitler estaba como en un transbordador espacial. Y vos tenías que pillarte el transbordador. Sí. Ya, tenemos Medal of Honor, Resident 2 y Nightmare Creator 2. Ya. Ese juego lo encontraba demasiado bueno porque era... En ese entonces yo lo comparaba como un juego así como un Tomb Raider, pero de terror, weón. ¿Cachai? Pucha, hablando del Tomb Raider... Ya se nos puso libidinoso Rafita. No te voy a hablar de las pirámides de Lara Croft. Ah, ya. Pero yo me entretenía, pero ¿sabéis qué? El control era más complicado que la mierda, weón. Era demasiado complicado manejar a Lara, weón.
Sí, bueno, yo me acuerdo que la primera vez que probé el Tomb Raider fue en PC, eso sí. Y puta, si no podíais manejarlo en joystick, imagínate en PC, pues, weón. Era imposible, pues, weón. Entonces tampoco me gustó mucho, porque yo recuerdo que jugué el 1. Y había visto un programa que daban en el 9, parece, donde hablaban de la revolución del juego de Lara Croft. Y cuando lo probé era como, ya, pero esta weá es injugable, ¿cachai? No puedo, ¿cachai? Así que nunca pesqué mucho los juegos de Tomb Raider, a excepción de uno que salió para Xbox One, me acuerdo, y para PlayStation 3. El remake. Claro, que es como una reimaginación de lo que es el Tomb Raider, que lo encontré, weón, increíblemente bueno, muy bacán, weón. Escucha, el Tomb Raider favorito para mí es el 3, el Tomb Raider 3. Ya. Y recuerdo que yo tenía 2 teles en la pieza, una muy chiquitita que lo ocupaba para jugar y otra un poco más grande para ver tele. Y yo me ponía a ver el Extra Jóvenes, el tiempo donde lo animaba el huevo fue en salida y salían las chicas tecno a bailar. Y ahí yo veía ese programa y terminaba el Tomb Raider. Y era bueno ese Tomb Raider porque tenía hasta dinosaurios, po, weón. Sí, po, weón. ¿Cachai? Salía hasta un T-Rex, weón. No, sí, yo veía algo de eso, pero nunca pesqué, como te digo, mucho los Tomb Raider. Yo estaba buscando otro tipo de juego un poquito más oscuro. Entonces cuando, claro, jugué el Nightmare Creators, quedé loco, po, weón. Y había otro de PlayStation 1 que también podría haber estado en el podio si es que me lo hubiese terminado, porque nunca me lo terminé, pero que lo encontraba muy entretenido, que era el de... creo adivinarlo. A ver, voy a tirarlo. ¿No es el Medieval? No. No, ya. ¿Cuál? No, era el de Jackie Chan. ¡Oh, videojuego, weón! Weón, era muy entretenido, weón. Era terrible, entretenido. Era ese juego de los monitos que daban en Cartoon Network. No, ¿Sí? para nada. No. ¿Cómo no para nada? No, de Play 1. Ya, po, pero ese juego estaba basado en la animación de Jackie Chan, po, weón. ¿Estáis seguro? Yo creo que no. Esto es mucho más antiguo, weón. A ver, déjame ver. Ah, creo que tienes razón. Sí, pues, weón. Yo estoy puro weyando, parece. Sí, no, sí, sí. Nada, que huela a Cartoon Network me gusta demasiado, weón. La weá se llama Jackie Chan Stuntmaster. Sí, weón, puta que juegazo, weón. Era demasiado bueno, weón. Los colores, cómo era Jackie Chan, así como, no sé, era como un monito medio chibi, así como medio chiquitito. Sí. Pero estaba muy bien hecho, weón. Sí. Oye, y ese que te mencioné, el Medieval, ¿lo jugaste alguna vez? Sí, lo encontraba un poquito como destartalado el juego, weón. Como que no tenía problemas como con las colisiones, ¿cachai? ¿Ya? Entonces por eso como que me descolocaba un poco, pero tenía toda esta estética un poco así como a Tim Burton que me gustaba caleta. Sí. Era bien entrete. A mí me encantaba el Medieval, el 1 y el 2, lo encontré súper buenos, weón. También otro juego que una vez probé en Play 1, que no lo alcancé a terminar tampoco creo, fue el Alien Trilogy, que también era bien bueno, weón. Es bueno, sí, ese es primera persona shooter, po, weón. Sí, pues, weón. Pero de todos estos juegos al final, algunos, bueno, varios trascendieron, pues, weón, que todavía se están sacando versiones, digamos, como para las consolas nuevas, la nueva generación y todo eso. Pero hay algunos que echo de menos que tampoco nunca se pudieron adaptar, digamos, como a los otros formatos. Por ejemplo, bueno, esto venía de las arcades, eso sí, que eran los Metal Slug, que me acuerdo que también los vi por primera vez, por lo menos yo, en consolas de PlayStation. Claro, los de Neo Geo. Claro. Los de SNK. Sí, puta que eran bonitos esos juegos. Claro que se le caían los frames a pedazos, pues, weón. Claro. Pero igual ahí la cualidad que tienen esos Metal Slug, que esos Metal Slug aparecen yo creo que para reivindicar lo que era el pixel art. Sí. Porque la gente había dejado un poco de lado las gráficas con pixeles en 2D, pero aparece Metal Slug que era muy bonito y eran pixeles, po, weón. Sí, weón, sí. Y claro, en ese entonces como que si salía un juego que era con pixeles, te decían poco menos que estabas jugando una weá vieja, ¿no? Que esa weá ya pasó de moda y toda la weá. Y bueno, por suerte, a día de hoy ya se ha vuelto a valorar un poco ese tipo de trabajo, pues, weón. ¿Cachai? Claro, ahora abundan, pues, weón. Recordé otro juego que me encantaba, era de mechas, de robots, ¿cachai? Se llamaba Omega Boost. Oh, nunca lo caché. No. Bueno, era un juego tipo... Jugabas con un mecha, uno de estos típicos robots japoneses, tipo Gundam.
pero era súper dinámico y tenía una banda sonora, weón, brutal. Tremendo juego. De hecho, Alvarito, Ajá. mañana voy a estar haciendo la sección de Random Games, pero de PlayStation. Entonces me voy a preocupar de picotear todos estos juegos que hemos mencionado hoy día para jugarlo un ratito mañana como previa a la Navidad, weón. La raja, te voy a pedir el Nightmare Creators, weón. Ya, vale, me parece Mira, bien. porque para Nintendo 64 y para PlayStation 1 salió el 1. ¿cachai? El 1, sí. Claro, pero el 2 solamente salió para PlayStation. Pero por otro lado, yo sé que usted tiene una propuesta para jugar ese juego con paltita. Ah, también, pues sí, po. Ojalá que se pueda dar luego porque me pican los dedos por jugar de nuevo el Nightmare Creators. Ese juego, al igual que por ejemplo el Super Metroid o el Doom, son juegos que yo, no sé, una vez al año por lo menos los pesco y trato de dármelos vuelta, weón. Ya. Así, a ese nivel. Interesante eso de juegos que siempre retomas constantemente. Mira, en mi caso, por lo menos una vez al año me tengo que terminar el Ocarina. Ya. El Symphony of the Night, Castlevania 4. También son juegos que constantemente vuelvo. Y bueno, los típicos, Donkey Kong, que son juegos que te podéis terminar en 1 hora, 2 horas, ¿cachai? Claro. Pero para mí es el componente que define cuando un juego es legítimamente bueno. Cuando puedes regresar a él múltiples veces y lo seguís disfrutando, weón. Ayer estaba viendo justamente un comentario de un youtuber, que no voy a decir el nombre para no darle publicidad gratuita. Es que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Pero un youtuber español que hablaba de por qué nosotros volvíamos de repente a rejugar estas weas, ¿cachai? Y decía que en el fondo tal vez era por una necesidad de volver a sentir lo que sentimos en su momento, al principio, la primera vez que lo jugamos, ¿cachai? Como ese impacto, esa sorpresa, pero que finalmente después no se genera, ¿cachai? Aunque lo volvamos a jugar. El buen decía, es como que fuéramos como adictos, ¿cachai? Que tratamos de volver a probar la misma droga y ya no hace el mismo efecto. Yo no sé si lo siento tan así, weón. Yo creo que cada vez que vuelvo a jugar estos juegos que son de antaño, de hace más de 20 años, estamos hablando de juegos de PlayStation, de Nintendo, de 64, a mí como que me produce el mismo goce, como que los puedo disfrutar incluso más, los puedo contemplar más, averiguo cosas distintas de estos mismos juegos, no sé, pues sus historias en internet, cosas que de repente uno no tenía, porque cuando, por ejemplo, te comprabas un juego en la feria, de repente ni siquiera venían con carátula, pues no sabías ni cómo, no te acordáis cómo se llamaban, ¿cachai? Ahora claro, como que tenéis todo a mano, ¿cachai? Podéis saberte hasta la historia de los weones que hicieron el juego, ¿cachai? Entonces yo creo que igual los disfrutáis un poquito más, weón. Pero mira, esa dinámica que mencionaba este youtuber es aplicable a todo lo que... a todo lo nostálgico, por ejemplo, la misma weá que nosotros tenemos de repente comprarse álbumes. Yo cacho que responde un poquito también a la nostalgia, funciona de esa manera, intentar volver. Pero también estoy de acuerdo contigo en que eso no siempre pasa, a veces sí. Pero claro, hay veces que un juego se disfruta tanto como la primera vez, e incluso hay ocasiones que lo puedes disfrutar más, claro, porque tienes más bagaje, le pones atención a otros detalles, o el mismo tema que ahora ya te manejáis un poco en inglés, pues, weón. Claro, weón, entonces retomar, no sé, un juego que en su momento no entendías porque estaba en inglés, o porque te perdiste un detalle, o simplemente no tenías el bagaje cultural como para apreciarlo, eso también puede resultar en que un juego de antaño lo disfrutes más. Y también está el ejercicio de jugar weas que nunca jugaste en su época y darle una oportunidad ahora. Esa wea también es súper entrete. Sí, a mí me pasó con el Quake. Nunca jugué Quake, weón. Este año lo jugué por primera vez. Igual, lo disfruté a concho, loco. Sí, weón. También me acuerdo que, por ejemplo, en ese entonces, tiene que haber sido como a principios del 2000, empecé a jugar un juego que me parece que también está para PlayStation, pero lo jugué en 64, que fue el Shadowman. Tú me hablaste del Shadowman, una vez, porque me dijiste que involucraba asesinos seriales. Claro, me empecé a dar cuenta porque además, aparte del juego, viene como harto de la historia dentro, ¿cachai? Entonces tú podéis ver las biografías de los enemigos y empecé a notar que todos los enemigos estaban inspirados en asesinos en serie reales, ¿cachai? Que este weón tenía tal tatuaje, que este otro weón había cometido cierto tipo de crímenes, y yo como conocía la historia de los asesinos en serie, le empecé a prestar evidentemente más atención al juego y puta me enamoré de la wea, ¿cachai? Ahora me compré el remake, bueno, es como
No se llama remake. ¿Cómo es la palabra, Rafita, cuando mejoran los gráficos, pero no lo hacen de nuevo? Remaster. Un remaster que salió y lo tengo ahí próximo a jugarlo. Pero como te digo, por ahora estoy jugando el Castlevania Symphony of the Night y quiero ver si es que me lo puedo terminar de una buena vez. Sí, mira, primero, entiendo que Shadowman es un cómic, Claro. ¿cierto? Ya, eso no, jamás he leído un cómic de Shadowman, pero sé que el universo es mucho más amplio que solamente el juego. Y con respecto al Symphony of the Night, weón, ahí tenéis que, la clave, bueno, el consejo que te puedo dar, ármate de la... Hay un setup de armas que, weón, te hace imparable, loco. Ya. Que es un escudo y una suerte de mazo que se llama Chill Rod, ¿cachai? Lo que pasa es que en la Symphony of the Night hay un jefe que no me acuerdo, Galamot, ¿cachai? Que es un jefe, weón, que es el jefe más conche su madre de la vida. Ese weón debe tener 200.000 de HP. Vos podés estar 2 horas peleando con el weón. Pero si te armas de la combinación correcta entre escudo y arma, al weón te lo podéis pitear en segundos. ¿Cachai? Ahí te recomendaría que te vieras alguna guía, algún videíto, porque de verdad es repajera esa pelea culiada. Yo, ¿en qué momento voy? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero ya tengo un mazo a todo esto. No sé si será el mismo que me decís tú. Y tengo un escudo que es de metal ya, ¿cachai? O sea, de acero. Ya. Así que tal vez sea eso, no lo sé. Pero como te digo, ya voy un poquito avanzado. Veamos qué pasa. Pero de momento, weón, cumple con todas las expectativas de lo que viene siendo un Metroidvania, pues, weón. Claro, es uno de los juegos que instaló el concepto, weón, de hecho. Pero sé que yo tengo una discusión ahí, weón. Ajá. ¿Cachai? Porque, claro, estamos hablando de la época, por ejemplo, ya de PlayStation. O de los juegos de 32 bits. Pero para mí el que instaura como esta weá de, no sé, pues de tener un mapa en donde no podía acceder a todo, a menos que vayáis sacando ciertas armas y toda esa weá, para mí siempre va a ser el Super Metroid One. Claro. ¿Cachai? Entonces cuando me dicen, a mí me encanta Castlevania, pues weón. Pero en ese entonces yo jugaba el Super Castlevania 4 y no tenía esos elementos. Entonces cuando me dicen Metroidvania, yo siempre digo, no, weón, Metroid. Para mí es Metroid, ¿cachai? Metroid nomás. Es que mira, puede ser que el componente que aporta Castlevania, específicamente en el Symphony of the Night, es todo el componente RPG, de levelear, de los HP, de ir subiendo diferentes weas del personaje, no sé, estoy inventando, pero igual me parece bien sólido lo que tú dices, pues claro, o sea, ¿cuál es el aporte de Vania en Metroidvania? Es que sí, pues, ¿cachai? Está, por ejemplo, en Super Metroid, tenía el tema de, no sé, pues la armadura, ¿cachai? Que te permite entrar a otros lugares, va a ir recogiendo tanques de energía que van subiendo tu HP, las armas cada vez son más poderosas, ¿cachai? Y algunas armas te sirven más o menos dependiendo del tipo del enemigo. Tenía estas puertas que no se pueden abrir al principio, pero que al final sí, ¿cachai? Entonces... Eso, tenía ese componente de la reexploración, de que tienes que volver a lugares anteriores con mayor equipamiento, digamos, para seguir avanzando. Sí, pero en realidad, Alvarito, me dejaste loco con esa teoría. Porque claro, es que es como Metroid aporta casi todo, po, weón. Sí, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, para mí por lo menos es un poquito así, a pesar de que, como te digo, para mí, bueno, los Castlevania, bueno, siempre han sido una influencia así grande y de los juegos que salen, weón, y yo al tiro lo tengo que jugar, ¿cachai? O sea, yo dejé de pescar Castlevania cuando se puso muy anime. Como que me dejó de llamar la atención cuando en esta camada de juegos de Game Boy Advance, que sé que son buenos, lo he jugado, pero no me gustó el salto estético que se pegaron a hacer monos demasiado animes, weón. Puede ser, pues, weón. Hay uno que siempre he jugado en Game Boy, en el Advance, creo que tampoco me lo he podido dar vuelta, que es donde sale el Soma Cruz, creo que se llama el personaje. ¿El Circle of the Moon? Sí, que lo encuentro bien bueno, pero tampoco, pues, bueno, por de repente, weas de tiempo no me lo he podido dar vuelta, weón. A todo esto, Alvarito, ¿viste la serie Castlevania de Netflix? No, weón, creo que es re buena. Weón, te la súper recomiendo. Súper recomiendo. Es excelentísima la serie de principio a fin, weón. Puta, a mí la weá que me mató de Castlevania yo creo que fue cuando, bueno, ahí ya estamos hablando de otras consolas, ¿cachai? Pero ya cuando jugué las de 360,
No, ¿Ya? ahí se me fue a la chucha Castlevania. Ahí tenía otro ejemplo del paso forzado de las 2D a las 3D. Los Castlevania de 64, cuando los ponen en 3D, también son malitos sus juegos. Puta, es que sabes que yo eso fue de los primeros juegos que probé para 64, el Super Castlevania, o sea, el Castlevania 64. Y igual quedé impresionado cuando lo vi, pero sí reconozco que era bastante injugable, weón. Era otro juego, o sea, Sí, era muy distinto. sí, o sea, por ejemplo, yo era primera vez, porque claro, yo no tenía ni PlayStation ni Nintendo 64, pero era la primera vez que veía, por ejemplo, que tenía que acercarte a cierta hora en cierto lugar para que apareciera cierto personaje. Esa weón la encontraba entretenida. Pero esa parte de estar cargando, weón, explosivos, weón. ¿Te acordás que tenías que andar con unos jarros explosivos? Sí, sí, sí. Oh, la weá peluda, weón. Sí. Sí, Castlevania, el único Castlevania que me ha follado como ha querido es el Rondo of Blood, weón. El Rondo No of sé si Blood. ¿Lo ubica ahí? ¿El de Sega? No, ese es el Bloodlines. El Rondo of Blood es el que se recorta mucho y se sale en Super Nintendo como Drácula X. Sí, ¿Cachai? Yo me acuerdo que la versión de Super Nintendo llegué hasta el jefe final y no lo pude matar. Ya, o sea, es una versión súper recortada del original que salió para TurboGrafx. Claro. ¿Cachai? Pero eso yo lo encuentro muy peludo. Y en Play 1 hay un Castlevania también que es súper difícil, que no me acuerdo cómo se llama, weón. Pero es muy parecido al Castlevania 4, también es como lineal. ¿Sí? Sí, weón. A ver, déjame buscarlo al tiro. La weá se llama... Mira, me sale puro Symphony of the Night cuando coloco PS1. Se llama Castlevania Chronicles. También recomendado. Sí me suena, weón, sí me es suena. buen juego, Castlevania Chronicles. Sí. Puta, los Castlevania ojalá volvieran, weón, también. Yo creo que ese es un gran pendiente que quedó. Y que creo que en la época de PlayStation 3 y de 360, puta, ahí como que anduvieron muriendo, weón. Que pasaron a lo que es el género hack and slash, po, weón. Claro. Y ahí como que nada que ver, pues, weón. Claro, o sea, está bien que vayan tanteando nuevos terrenos, vayan variando, pero mantengan igual una línea donde siempre lancen de vez en cuando un Castlevania con la fórmula original. Es que sabéis que esos Castlevania eran malos, weón. Y igual es como cuático porque hay juegos que pasaron de los 2D a las 3D de forma gloriosa, pues, weón. Por ejemplo, no sé, pues, el mismo Mario, pues, weón. Que veníamos jugando Mario 60, o sea, de Mario del Super Mario World, ¿cachai? El Yoshi's Island, que también es un juegazo. Y de repente se sacan el Mario 64 de la manga, weón, y la weá es un éxito. Ahora, no sé, pues yo pensé que iba a pasar lo mismo con otros, no sé, pues como Airworld Gym, que también, weón, venían súper bien el 1 y el 2 de la mano de Super Nintendo y de la Sega Genesis. Y de repente pasáis al Airworld Gym 64 y era una mierda de juego, pues, weón. Sí. Puta que era malo, weón. Oye, y Sonic, el paso a las 3D de Sonic fue un camino lleno de sufrimiento, weón. Esa weá fue fracaso tras fracaso. Sí, pues, weón. Oye, pero mira, hay un Castlevania que es 3D, que yo lo encuentro muy bueno también, que es muy diferente a la típica fórmula, que se llama, es de PlayStation 2. Pero todavía no llegamos al Play 2 todavía. No, yo tengo mi listado aparte, separado. Sí. Pero este se llama Lament of the Innocence. Sí. ¿Cachai? En la cronología de Castlevania es el primero. O sea, aquí se crea el conflicto entre Drácula y los Belmont. Porque aquí te dan a entender que los Belmont eran amigos de Drácula, po, weón. ¿Cachai? Y en este juego como que se desata todo el conflicto, ¿cachai? Pero es buen juego. Pero bueno, eso ya va a quedar para el episodio de PlayStation 2, po. Sí, no, ahí tengo un listado todavía más largo, Rafita. Mira, mis consolas favoritas son Nintendo 64 y PlayStation 2. Así que también tengo harto que hablar ahí, weón. Ah, mío. Yo, ¿qué más recuerdo de PlayStation 1? Bueno, a mí no me gustan mucho, ¿cachai? Pero en su momento también pegó mucho el tema del Need for Speed, que empezaron a aparecer los primeros Need for Speed en PlayStation 1, weón. Y también yo tenía muchos amigos que rayaban con el tema de los autos. Y ¿ya? Claro, el 1, el 2 y el 3, weón, eran juegazos. Sobre todo el 3. Sí. Era bien bueno. Sí, y había harto que elegir ahí en juegos de carrera, porque estaba el Gran Turismo, que Gran Turismo era simulación. O sea, la conducción era sumamente compleja, pero yo prefería más los juegos con una conducción más fantástica, más arcade, como por ejemplo el Test Drive, ¿cachai? Claro. O el mismo Need for Speed, que son juegos que
no son simuladores de carrera, o sea, las físicas son terribles, fantásticas. Sí, po. Pero el turismo, weón, yo me acuerdo que para el Gran Turismo, cuando jugabas el modo Gran Turismo, tenías que validar unas licencias, tenías que sacar unas licencias y era más peludo que la mierda, weón. Y lo que me recuerda, ¿alguna vez jugaste Driver? El primer Driver. Sí. Sí. ¿Te acordáis que esa weá partía y estaba ahí en un estacionamiento subterráneo y tenías que hacer unas pruebas? Weón, esa weá era terrible pelúa, Weón, loco. es que yo no entendía inglés, pues, weón. Entonces no sé, porque te aparecía lo que teníais que hacer, pero yo no cachaba qué mierda. Mira, y habían de como una repente, vuelta. Hueveabais con el auto de manera errática y se tiqueaba una weá que teníais que Sí. hacer. No, pero ese también, bueno, era un adelanto de lo que después se iba a venir con los GTA, pues, weón. ¿Cachai? Porque Claro. tenía esa opción de andar en el auto, que creo fue en el Driver 3, que es cuando podís bajarte del auto, pues, weón. Creo que desde el 2 ya podéis bajarte. Ya. Pero claro, ahí tenéis como esa libertad que ya se venía, weón, y que era impensada por lo menos para nosotros en ese entonces, pues, weón, ¿cachai? Si era un juego de auto, era un juego de autos, ¿cachai? Bajarte de la weá era como raro, weón. Sí, po. Ahora que decís juegos de auto, ¿alguna vez jugaste Vigilante 8? Puta, ¿Te suena no, Vigilante weón. 8? Sí, lo cacho, pero no lo jugué nunca, weón. Es como parecido al Twisted Metal. Era un campo abierto donde los autos se tenían que hacer cagar, weón. Había uno que se llamaba Destruction Derby. Ya, ese sí lo cacho. ¿Ese te suena? Ya, los autos están como en un estadio, weón, y tienen que hacerse cagar. Y el último auto que quede con vida andando, weón, ganaba. Ese salió en la versión que sacaron el PlayStation Mini. Ahí estaba el Destruction Derby. Sí, po. Parece que sí, po. Ya, Sí, ya. po. Oye, ¿sabéis qué? Lo otro que nos faltó comentar, Rafita, y que yo creo que ya va a ser para el próximo episodio, Ya. que en este periodo empiezan a salir también algunas portátiles bien interesantes, weón. Uy, sí. Tenemos el Game Boy Advance, tenemos el Nokia Engage. Sí. De ahí voy a dar mi experiencia porque yo tuve dos veces esa consola. Tuve dos consolas Ya. Nokia Engage. Bueno, está ¿cuánto se llama? La PSP, que aparece pero ya después, pues, bueno. aparece, claro, cuando está el PlayStation 2, pues, weón. Claro. La Nintendo DS. Claro, pero ya, me parece bien que abordemos los portátiles, pero después tenemos que abordar la transición a los 128 bits. Oh, Y ahí vamos a tener que hablar sí o sí del Dreamcast. magna consola, weón. Y fíjate que nos saltamos, siempre ignoramos al pobre Sega Saturn, weón. Puta, es que yo no tuve la oportunidad de jugar mucho. No, o sea, nadie que yo conozca tuvo un Sega Saturn, weón. yo tengo un amigo que tiene la consola. ¿Te acordás que te comentaba que Freddy, que nos debe estar escuchando? Freddy ¿Ya? tiene todas estas consolas, pues, weón. Tiene, parece que la Jaguar, la 3DO, la Sega Saturn. Tiene. Puta, este es el loco que tiene las dos Virtual Boy en su casa. De hecho, puta, si un día viene a Santiago, le voy a hablar para que de repente, si te queréis dar una vuelta, Rafita, le hagáis una visita y algún videíto, pues, weón. Pucha, encantado, po, weón. Este loco tiene la tremenda colección, weón. Si de repente sacaba cajas desde debajo de la cama y decía, mira, ahí hay un Super Metroid tirado. Oye, pero digámosle de antemano que esa weá de que yo robo en colecciones ajenas es mentira. Ya, Porque pero si ¿se no, lo no vamos a me decir invitan. para engañarlo o porque realmente vas a prometer no robar? No, prometo no robar. Ya estoy rehabilitado. Ah, ya. Este Ya. loco es amigo del Alejo también, po. Del Alejandro, el de las Tortugas Ninja. Ah, qué buena, weón. Grande el Alejo. Sí, pues este loco, ¿te acordás que el Alejo tiene una máquina, Sí. Ya, ahí lo estuvo ayudando Freddy a armar esa máquina. El Bartop, bien Sí, bonito po. ese. Sí, pues, ¿cachai? Así que ahí cuando venga a Santiago de repente puedo coordinar una cita y hacemos una visita ahí a la colección de Freddy, porque tiene, weón, desde máquina, ¿cachai? De arcade hasta consola, juegos de Atari, de Super Nintendo, de Nintendo, todo eso, weón. Puta, ya, pues, y si podemos ir los dos, mejor todavía, pues, weón. Para que hagamos una dinámica similar cuando fuimos donde el Alejo. Ya, pero sin robar. No, pues ya te dije que sin robar, pues, weón. Pero no le digáis al Alejo la weá que le robé porque no se ha dado cuenta. Oye, algo relacionado con el Castlevania que tú estás jugando. Ujú. La versión del Symphony of the Night en Sega Saturn tiene un nivel más, pues, weón. ¿La Que duda? es un jardín subterráneo. ¿Cachai? Oh. Se consideraría una versión mejor, salvo que tiene algunas dificultades técnicas medias molestas, algún lag, ¿cierto? El juego se congela en algunos puntos, pero tiene un nivel más, po.
Yo estoy jugando la que me compré, digamos, la Store de Xbox, que es la versión de 360. No sé Es si buenísima. no Es sé si buenísima esa incluirá esta etapa secreta, weón. No la incluye, porque yo también lo tengo, también lo jugué ahí. No la incluye, Ya. pero esa weá está, weón, súper bien porteada esa weá. Sí, no sé, está bueno. Ahí le vamos a echar una manita y les voy a contar a todos cuando me lo termine. A ver qué tal. Ya, pues, compa. Yo igual ando con ganas de jugarlo en vivo. Que tal vez para enero o febrero me pegué la dosis anual de Symphony of the Night, porque el año pasado lo jugué. Y bueno, este año no lo jugué, po. Lo puedo jugar el próximo año sin problema. Sí, pues. Oye, ¿y el Doom te lo has terminado ahí en directo? Nunca he jugado un Doom. Bueno, he jugado el Doom nuevo, el Doom Eternal. Lo jugué en directo. Bueno, esa weá, weón. Pero sería bien interesante. Es que, ¿sabéis qué, weón? Hablar de Doom. El Doom tiene posibilidades infinitas porque has cachado la escena de contenido hecho homebrew. Weón, Sí, hay una. weón. Loco, es infinita la cantidad de weas que hemos podido jugar en Doom. Sí, Niveles infinitos. weón. No, yo me acuerdo que en ese entonces, en el 2005, el mismo Freddy, este amigo, ¿cachai? Me pasó un CD que lo metí ahí en el computador y tenía como 200 watts de Doom, ¿cachai? Una weá, no sé, pues con los Simpsons, weón. Era una weá más extraña que la mierda. Hay una wad del Chavo del 8 en la vecindad, pues, weón. Cacha, pues, weón. No, una cuestión infinita de Doom. Y aparte que la gente podía hacer sus propios juegos como desde cero, ¿cachai? Lo hacía con distintas etapas, les metía música, cambiaba de Sí, hecho po. los mismos sprites de los personajes, pues, Sí, weón. como te digo, yo en Xbox One me compré el Doom 1 y 2 y el 64 a 1.000 pesos cada uno. Y cuando lo juegas, hay una opción que dice, puta, descargar Plutonia. watts, po, Sí, una pues, wea weón. así. Y weón, hay miles. Vos podés estar toda la eternidad jugando Doom y todos los niveles van a ser nuevos siempre, weón. Sí, weón, yo feliz tengo la misma versión y me los compré, puta, el 1, el 2 y el 3, pues, weón. ¿Cachai? Y también el de 64 también viene. Y además también hay una versión que es nueva de 64, ¿cachai? Ah, no, eso bueno, cachá. Sí, weón, mira, métete, no sé si te compraste esos mismos Doom, pero si te metías a la de 64 está la versión que es la clásica y además viene otra como con otros niveles nuevos, weón. Ah, la tengo, voy a cachar, no me he dado cuenta. Sí, esa pues wea, weón, si yo el otro día me metí y dije, oh, ¿qué onda, cachai? Y claro, es otra versión, pero utilizando las gráficas del de 64, así que ahí tenéis para rato, pues, weón. Interesante. ¿A usted en un futuro, Alvarito, le interesaría colaborar en una reseña de Doom? Yo, pero más que feliz, pues, weón. ¿Cierto? Sí. Pero podríamos hablar así a cabalidad de la parte artística, weón. Hay harto que decir ahí de Doom, weón. Sí, weón, no, yo feliz, weón. Feliz, así que cuenta conmigo para ello. Ya, pues. ¿Le parece si vamos cerrando esta jornada, señor? Ya, pues, amigo. Oye, ha estado contundente, bueno, había mucho material de esa época. En hora y media intentamos hablar de 64 y Play 1. O sea, abarcamos la superficie, ¿no? Sí, pues, bueno. No, imagínate todo lo que queda para PlayStation 2, para la Dreamcast, que yo por lo menos en ese entonces tuve Dreamcast. Hay mucho donde rascar, así que sé que me dejó contenta, weón, que bacán, weón, tener esta instancia en donde nosotros podemos hablar de estos temas, Rafita, weón. Cierto, weón, es estimulante. Sí, weón. Sí, y mira, yo creo que perfectamente podríamos estar 2-3 horas más hablando del tema, pero si imagínate, sabemos nos metimos harto un poquito en Doom y te diría que en Castlevania. Y los otros juegos los dejamos como por arriba, ¿no? Pues, weón. sí, pues, weón. Pero eso es un indicador de que van a haber muchos más episodios como este basados en videojuegos. Sí, pues. Podríamos de repente enfocarnos solamente en juegos de primera persona, solamente en juegos de plataformas, de peleas, ¿cachai? Weón, esa es una ideaza. Una vez que hagamos así como la historia, pasemos por consola, después nos vamos por género. Sí, weón. Sí, Sí, está buenísimo. bueno. Sí. Oye, Alvarito, ¿se confirma su transmisión de esta semana? Sí, el día sábado yo creo que a las 7 de la tarde voy a hacer un directo en mi canal del Crimen, en donde voy a estar celebrando anticipadamente mi cumpleaños. Yo estoy de cumpleaños el 25 de diciembre, la mejor fecha de la historia. Entonces, antes de colocarme a cenar con mi familia y todo eso, quería hacer una transmisión compartiendo con todos los seguidores ahí. Quería abandonar a mi familia para transmitir. Claro, es la excusa perfecta para poder hacer una desaparición mágica de la... No, pero para compartir con la gente, porque hay harta gente que me ha estado escribiendo de por qué no he hecho directo las últimas 2 semanas, 3 semanas. Y la verdad es que la otra semana estuve ocupado y la semana pasada me resfrié, po.
Ajá. Oye, entonces a la gente la invitación es para el día sábado, 25 de diciembre, vísperas de Navidad, para que le pase más rápido la hora. Sábado 24, 24, sí. Sábado 24, celebrando el cumpleaños de Alvarito. Así que vayan a darle su amor, manifiesten ahí sus saludos para Alvarito el día de sábado, porque yo mañana voy a estar yo en vivo jugando en un especial navideño, picoteando juegos de PlayStation. Se van a picotear muchos de los juegos que hoy día salieron a colación. Así que también la invitación para ustedes es mañana a las 11. Y antes de eso, miren, mañana tengo un día bien movido, Alvarito. Ay. Antes de eso, vamos a hacer el triple estreno del especial navideño anual con los cabros de Salón Clásico y el Frognum, que vamos a estar contando historias sobre regalos navideños. E incluso vamos a abrir unos regalos ahí en cámara. ¿En serio? Qué buena, weón. Desde las 8 en Yo No Salgo a la Calle va a haber hueveo hasta como las 3, 4 de la mañana. Así que ahí están, pues, cabros. Un fin de semana bien movido Fuimos Buenos, pues. Tenemos alto panorama para mañana, así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Ahí voy a estar manifestándome por el chat. Oiga, y lo más importante, recordarle a la gente que nos encuentra tanto en Spotify como en YouTube. Déjenos su like, déjenos su estrellita, que eso en verdad nos motiva a seguir con este proyecto, pues. La semana pasada, si usted se lo pregunta, ¿por qué no hubo capítulo? Fue porque la semana pasada transmitimos en vivo. Si usted se lo perdió, el capítulo está alojado en nuestro canal de YouTube, en la sección Transmisiones en Vivo, para que le vaya a dar un vistazo si es que se lo perdió. Y estuvo muy buena, por lo demás. Hablando de puro weas navideñas. Así que la invitación está hecha. Gente, muchas gracias por escucharnos, weón. De verdad, es bien estimulante cada vez que subimos un episodio ver su feedback mayormente positivo. Eso nos direcciona, nos motiva y nos pone muy contentos aquí con mi gran amigo Alvarito. Y como siempre, pues, compas, la hora se pasa volando. Muy entretenidos los temas y ya nos veríamos la próxima semana, pues, señor. Ya, pues, oye, muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast. La verdad es que estuvo súper entretenido, por lo menos a mí es un tema que me apasiona, al igual que obviamente al Rafita. Así que nada, súper contento. Coméntenos abajo cuáles fueron sus juegos favoritos de Nintendo 64, de PlayStation, qué recuerdos tienen con ellos, para que los podamos leer y compartir un poquito también todas estas temáticas que nos gusta tanto. Así que les dejo un abrazo grande, muchas gracias por la compañía, espero que hayan pasado un buen rato junto a nosotros. Y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Chau, chau.